Bienvenidos a bordo, y como vamos a viajar, les voy a indicar dónde están las puertas de salida, que no es el aparatito ese que ustedes tienen en la casa, sobre todo para los miles de asistentes a este programa, para que no se vayan. Como son tantos, el avión es chico, va a ser difícil salir, no queremos una puerta 12, qué antiguo soy, la puerta 12, un episodio luctuoso, terrible de la vida argentina. Pero este programa empieza con dos características. Una, vamos a hablar sobre el ministro que está con más dificultades dentro del gabinete Mauricio Macri. Es una especie de búsqueda del tesoro, porque Macri tiene tantos ministros, tiene como 22, que ¿cómo va a acertar uno con el que está en más dificultad? Que la verdad que está casi al borde de pido el retiro. Y también vamos a hablar del ministro que genera, atrae, atrapa el mayor disgusto de la gente que está fuera del gobierno y también de los que están adentro del gobierno. Pero antes de dedicarnos a estos dos personajes, como no suelo dedicarme a la cuestión del provincial, a pesar de que este programa sea un programa federal, vamos a recordar un dato sobre la provincia de Chubut, en la cual, como ustedes saben, murió hace poco tiempo su gobernador, que era el señor Mario Das Neves. Bueno, en Chubut les voy a dar 2 o 3 datos. Uno, ya han aprobado la creación de lo que se llama la cuasimoneda. Viene a ser más o menos como el patacón, un papel que en cualquier momento quizá no tiene ningún tipo de validez, porque no pueden pagar nada. Tienen un déficit, escuchen, del 16%. Y los acreedores, los que prestan plata, le prestaron hace poco 400 millones de dólares. Sí, un déficit completo. ¿Cómo va a terminar lo de Chubut? No lo sé, pero hay algunas provincias que están en situación también bastante calamitosa. A propósito del tema financiero, y para no avanzar tanto en esta historia de mis parlamentos, quiero recordarles la visita de la semana pasada del economista y exfuncionario Guillermo Nielsen, y sobre algo que él dijo que quizá por los festejos pascuales la gente no reparó, pero tengan en cuenta lo que él habla sobre los argendólares en la Argentina, que viene casi a cuento del fenómeno de lo que está pasando en Chubut. Por favor, director. Creo que estamos en un momento donde los argentinos, por encima del gobierno, tenemos que poner un freno al tema de la deuda. Esto así no va. Bueno, pero ahora ya no toma más. No, sigue tomando y de una forma que personalmente veo muy peligrosa. El gobierno modificó una normativa del Banco Central, yo la había escrito. Hicimos una normativa muy dura donde los depósitos en dólares se podían poner, los bancos podían volver a tener depósitos en dólares, pero esos fondos se debían asignar a operaciones de comercio exterior o relacionadas o conexas con el comercio exterior. El Banco Central modificó esa operativa y permite que los, llamémosle, argendólares, o sea, los depósitos en dólares, las cajas de ahorro en dólares que hay en Argentina, puedan servir para financiar al Estado. Parte de esto vamos a hablar con uno de los entrevistados, un profesor que nos va a enseñar no sobre esto, sino en general sobre la economía argentina. Voy acumulando nombres con sorpresas para más adelante. Ustedes saben que está el señor Mariano Rajoy en la Argentina, lo visita Macri, gran intercambio de favores y de simpatías, todos como del mismo equipo, del mismo club. Rajoy vino, pero se va a llevar un proyecto de ley que es que las telefónicas puedan dar el cuádruple play. Un propósito, una ansiedad, una necesidad, según las telefónicas que tienen hace mucho tiempo. Sobre todo la empresa Telefónica. No le va a causar gracia a esto, entre otros, al Grupo Clarín. Pero, como siempre, vamos a ver cómo termina.
Hace 2 programas advertí sobre una novedad que era la posibilidad de que sean privatizadas o que se iniciara un proceso de privatización de las obras sociales de las Fuerzas Armadas. Bueno, parece que los militares ven este programa porque realmente tuvimos una demanda informativa sobre este tema y como no fuimos solo nosotros los que fuimos demandados, parece que en el gobierno también hubo algún tipo de repercusión al respecto y el proyecto del señor Mauricio Macri, el señor Mario Quintana y el señor empresario de la medicina privada, Belo Copit, de empezar una etapa de privatización de algunas obras sociales de las Fuerzas Armadas, ha sido suspendido. Lo que no se suspendió es sí la enajenación de Campo de Mayo, el famoso lugar donde el ejército tiene o concentraba algún tipo de unidades militares, que va a ser transformado. Va a ser transformado en un centro de distribución. La Argentina y sobre todo la zona de la provincia de Buenos Aires requiere para la capital federal grandes centros de distribución vehicular. Va a ser interesante cuando conozcamos a los que se van a quedar a cargo de ese centro de distribución. Les dije que tenía un ministro que estaba realmente por un momento difícil. Es el ministro de Defensa, Aguad. Le han jibarizado el ministerio. No sé si le responde la secretaria, pero como en Cambiemos nada cambia, seguramente él va a seguir en esta instancia como encargado de defensa. Me parece que es más justa la palabra encargada que ministro. ¿Qué me queda? Me queda la posibilidad de que haya un blanqueo, seguramente después del Mundial. Creo que ya se los había contado, pero va a haber que insistir, porque la verdad que el gobierno no sabe de dónde sacar plata. Como ya tiene dificultades para conseguir plata afuera, como ya los bancos que le prestaron tienen dificultades también, o por lo menos no tienen demasiada voluntad de seguir en esa tarea y le están pasando papeles argentinos a sus propios clientes, bueno, me parece que vamos a tener otra vuelta de blanqueo, porque el otro fue bastante exitoso, quizá exitoso para nada o para la gente beneficiada por la reparación histórica. Hay un tema interesante que no nos habíamos visto, que es la capacidad que tiene el jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en convertirse en una suerte de jurista, porque ha modificado el Código Civil, como ustedes saben, y lo modificó a través de una ordenanza, porque la gente que vive en determinado radio céntrico, que tiene cochera ahí o que vive directamente y tiene auto, tiene que pagar un extra. Es realmente toda una novedad en términos jurídicos y además continúan las novedades estas en las cuales se cobran impuestos sobre impuestos, que es la nueva costumbre de buena parte de esta administración. ¿Qué me queda? A propósito de la capital federal, la legislatura porteña, como ya estamos sobre el Mundial, descubrió que no tiene la cantidad suficiente de televisores para que los podamos ver. No nosotros, para que los puedan ver ellos. Entonces han autorizado en estos momentos de crisis la compra de casi 50 televisores para los legisladores capitalinos que están en una situación, no quieren perderse ni siquiera los partidos de los países africanos. Esto de la legislatura porteña ya se empieza a parecer a lo de la legislatura nacional, donde, como ustedes saben, una señora diputada dijo que a ella le tienen que pagar por antigüedad y por título. Me imagino que el encargado sindical del Congreso de la Nación ya está inscribiendo para su sindicato a todos los diputados y eventualmente senadores que se adscriban a este proyecto. Les había prometido quién es el ministro que tiene más dificultades con
con mucha gente. Es posiblemente el ministro más cuestionado. Lo imaginan una suerte de monje gris, de alguien que también es considerado un monje gris, que es el caso de Marcos Peña. Pero el atractivo, el blanco principal que hay hoy en el gobierno es sobre el ministro o el viceministro Mario Quintana. No nos olvidemos también que Quintana se ha enredado en algunas discusiones económicas bastante importantes, obviamente auspiciado por el propio presidente, como es el caso de su conflicto con los laboratorios. Pero no es solamente este el problema que tiene Mario Quintana. Tiene una condición especial que es de atraer, digamos, a las moscas críticas con una pasión notable. Para la edición de hoy tenemos a un señor economista, docente, que, bueno, les voy a preguntar a él después lo que quiero que nos aclare. Es Juan Carlos de Pablo. Después tenemos a otra persona también muy reconocida y sobre todo últimamente muy famosa en la televisión, que es el doctor Rosendo Fraga. Y por último alguien que está con las valijas al lado de su casa, que no se sabe si se va de Cambiemos o no se va de Cambiemos, que es Ricardo Alfonsín. Porque quiero hablar sobre ese tema y también sobre otro tema. Estoy adelantando esto porque seguramente me está escuchando y no quiero sorprenderlo con las bolillas sin estudiar. Vamos a hablar sobre Lula con Ricardo Alfonsín, porque no sé si también en ese tema tiene el mismo criterio que el gobierno de la Nación Argentina. En un minuto volvemos con Juan Carlos de Pablo.